Hola a todos, esta es la clase número 6, la clase dedicada a la evaluación por competencias. Si bien es una clase centrada en la evaluación, vamos a decir que esta es nuestra primera clase en el marco de la fase 2 de la elaboración del plan curricular. El hecho de que comencemos por la evaluación no es un hecho trivial, sino que tiene un sentido en el marco de nuestro diseño curricular y de los diseños curriculares basados en competencias. Para concretizar, la clase 6 tiene como resultado que usted pueda diseñar una evaluación por competencia de acuerdo a criterios generales establecidos por el modelo de diseño curricular del CFT-ENAC. Bien, podemos apreciar en el modelo que ya hemos llegado entonces a la fase número 2, que en nuestra primera etapa es la evaluación por competencias. Digamos entonces algunas cosas sobre currículum y diseño curricular basado en competencias a propósito de que hemos entrado a esta fase 2. En primer lugar, les quiero mostrar una definición sobre currículum que parece pertinente para los efectos que nos convocan, porque en realidad tiene la particularidad de que no se detiene en componentes, sino que más bien es una definición genérica. Dice que el currículum es el esfuerzo conjunto y planificado por toda la organización para conducir el aprendizaje de los estudiantes hacia unos resultados predeterminados. Se fija, no se detiene en qué contiene el currículum, sino que más bien pone el énfasis en la planificación para unos resultados predeterminados de aprendizaje, por cierto. Ahora, si bajamos un nivel y vamos al diseño curricular basado en competencias, erróneamente se entiende que un diseño curricular basado en competencias es un tipo de modelo de enseñanza, es decir, un modelo que nos dice a los docentes cómo tenemos que impartir los procesos académicos o los procesos de aprendizaje. En realidad, el diseño curricular basado en competencias no es un modelo de enseñanza, es un modelo de gestión de la calidad de la enseñanza. La idea de que el modelo o un diseño curricular basado en competencias es un modelo de gestión de la calidad tiene un sentido. El propósito de este diseño es hacer más visibles los resultados del proceso de formación y de esa manera organizar todos los recursos hacia la consecución de esos resultados. Esto quiere decir que van a existir dentro de este diseño curricular diversos instrumentos que me permiten evidenciar lo que en diseños tradicionales siempre queda más bien escondido, oculto, dentro de los contenidos de los programas. De esta manera, como señala Rodrigo del Valle, el principal aporte del diseño radica en la posibilidad de hacerse cargo en forma más sistémica y sistemática de los resultados del proceso formativo. Ahora, ¿cómo conectamos esto con la evaluación? Digamos que en este diseño, en el diseño curricular basado en competencias, la evaluación se focaliza en el proceso y en el aprendizaje, lo que se entiende como, en términos muy generales, ¿cierto?, como evaluación formativa. Pero también se centra en la certificación de competencias al final de los procesos, con instrumentos que midan desempeños de carácter auténtico. Esto quiere decir desempeños que se acerquen lo más posible, si no casi de manera análoga a lo que se solicita en el mundo laboral. En este sentido, la evaluación define la estructuración del plan de estudio del itinerario formativo, que para estos efectos vamos a considerar los conceptos relacionados, ¿no? Según Irivan, la evaluación se establece de antemano. Esto quiere decir, la evaluación se define antes del diseño curricular, antes del plan de estudio, antes de una malla. Esto porque precisamente nos va a evidenciar de manera muy concreta qué es lo que esperamos que nuestros estudiantes logren al final de los distintos momentos y procesos académicos. Veamos entonces algunos aspectos generales sobre evaluación y sobre evaluación por competencias. Quizás mencionar de que en esta presentación, por lo reducido del espacio, vamos a abordar de manera más bien superficial algunos aspectos técnicos de los diseños de evaluaciones y que esperamos que en alguna otra oportunidad podamos formalmente
generar algún espacio de capacitación centrado en el diseño de evaluaciones. La evaluación es un proceso que se planifica, que se realiza de manera continua, que se contextualiza a las personas que se está evaluando, así como también al curso que se está realizando, como los objetivos de aprendizaje que se buscan. Y también es un proceso sistemático, es decir, que tiene ciertos criterios que permiten su replicabilidad en el tiempo. Pero es un proceso que tiene como fin, en primer lugar, recolectar información. Y esta información tiene que ser válida, por un lado, es decir, que esta información tiene que tener ciertas características que permitan la interpretación en un sentido dado, o quizás dicho en términos más simples, como se decía antiguamente, la validez es que los instrumentos miden lo que dicen medir. Y por otro lado tiene que ser confiable, es decir, que los resultados puedan tener cierta consistencia en el tiempo o bien no dependan de los juicios subjetivos de los aplicadores de los instrumentos. Pero la recogida de información no es el final del proceso de evaluación. Con la información yo puedo emitir un juicio valorativo. La información es neutra, pero cuando yo la comparo a través de un análisis con un referente, es decir, un conjunto de, si usted quiere, estándares, resultados de aprendizaje, criterios de evaluación, yo puedo emitir una opinión respecto a qué significa esa información con respecto al aprendizaje de ese estudiante. Y fíjese que no termina ahí el proceso de evaluación, porque el juicio apoya una toma de decisión. Una toma de decisión que puede tener que ver con certificar a un alumno, o mejorar las prácticas pedagógicas, o generar alguna alternativa de nivelación, lo que fuera. Entonces, si miramos en términos generales este gran proceso, podemos observar que tiene un componente de medición muy relevante, así como también un componente de calificación, que no son lo mismo y que pertenecen a momentos distintos del proceso. Mencionábamos un rato los criterios de validez y confiabilidad. Aquí van a ver ustedes las definiciones más bien operativas, concretas, ¿cierto? Para que podamos ir quizás más rápidamente al ejemplo práctico. La validez, si el instrumento mide realmente lo que pretende medir, y la confiabilidad, si es posible confiar en los resultados, o dicho de otro modo, los resultados son independientes de quien los corrige. Eso es lo que permite cierta consistencia en las aplicaciones sucesivas. ¿Con qué tiene que ver cada una de estas dos cosas? La validez con la pertinencia de las evidencias, ya que estamos hablando de competencias laborales y evidencias que se tienen que presentar. Es claro de que esas evidencias tienen que ser pertinentes a la competencia que se busca evaluar. En segundo lugar, la confiabilidad va a tener que ver directamente con la calidad técnica de los instrumentos de registro. Vamos a profundizar en qué son los instrumentos de registro en un momento. Aquí ustedes pueden ver una gran clasificación de los instrumentos de evaluación. Yo quisiera mostrarles que en primer lugar, por ahí arriba tenemos todos los instrumentos de evaluación más bien clásicos que están asociados a las situaciones de evaluación tipo prueba, les llamaremos. Y se clasifican en tipos de instrumentos de respuesta cerrada, de respuesta abierta, mixta, etc. y con sus distintas subclasificaciones. Tenemos los instrumentos relacionados con las situaciones de desempeño, en donde estamos acercándonos más a lo que se denomina la evaluación auténtica. Y en las situaciones de desempeño, si ustedes se fijan, los instrumentos ya no son los instrumentos tradicionales, sino que nos encontramos con portafolios, ensayos, debates, pautas de conducta, juegos de roles, dramatización, elaboración de mapas, etc. Pero además tenemos en esta clasificación unos elementos que les vamos a llamar instrumentos de registro de realización de tareas o de actividades, que son más bien complementarios a las situaciones anteriormente descritas. Por ejemplo, en estos instrumentos de registro tenemos las listas de cotejo,
las rúbricas que ustedes conocerán, que en realidad, si ustedes se fijan, son instrumentos de evaluación, pero no son nada si es que no se ha descrito previamente la situación de desempeño que la rúbrica va a medir. ¿Se fija? Entonces hay una suerte de complementariedad entre estos instrumentos de registro y las situaciones anteriores. Para seguir avanzando, la evaluación por competencias es aquella que pone en juego una instrumentación compleja y articulada que se centra en las actuaciones efectivas de los sujetos sobre la resolución de problemas propios de la profesión. Es decir, lo que me va a exigir la evaluación por competencias, a diferencia de la evaluación tradicional, es que acá los desempeños sean más bien complejos. Y por lo tanto, esa complejidad la vamos a encontrar si los instrumentos son coherentes con los catálogos de competencias laborales, que han definido de manera bien acotada y precisa el desempeño profesional esperado de la persona que está siendo evaluada. Entonces, bajo esta definición se nos produce una distinción entre evaluación tradicional y la evaluación por competencias. Hay algunos elementos que son factibles de analizar en términos de diferencias principales. Primero, la evaluación tradicional, que ya decíamos que es una evaluación centrada más bien en contenidos y disciplinas, es una evaluación unidimensional, es decir, mide solamente un dominio de conocimientos, por ejemplo, una prueba de matemáticas. Finalmente, lo que mide es la habilidad matemática, no va a medir otras dimensiones. Algo se ha experimentado en algún minuto cuando se puntúa por o rapidez en desarrollo del instrumento o bien por la pulcritud en el desarrollo de alguna actividad en conjunto con los aspectos más de fondo. Pero por lo general los instrumentos de evaluación tradicional miden solo una habilidad o una dimensión que por cierto se subdivide, pero en general es solo una. Mientras que la evaluación por competencia, siempre por su naturaleza, es multidimensional, ya pensando en que tiene que evaluar aspectos, por un lado, funcionales como aspectos conductuales. En segundo lugar, la evaluación tradicional se centra en las disciplinas del conocimiento, mientras que la evaluación por competencias se centra en las actividades del mundo laboral. Finalmente, la evaluación tradicional, si bien ha ido evolucionando también en el tiempo, es fundamentalmente conceptual, mientras que la evaluación por competencias, por definición, tiene que contener aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales para contemplar la competencia en su integralidad. Bien, vamos a volver entonces al catálogo de competencias laborales que hemos visto en clases anteriores. Acá está nuestro catálogo. Ustedes pueden ver que hemos señalado la competencia de evaluar los aprendizajes de los alumnos utilizando instrumentos válidos y confiables. Y en la esquina derecha inferior podemos ver las evidencias que se han consignado para estas actividades. ¿Cuáles son los aspectos que vamos a considerar en el diseño de la evaluación? En primer lugar, las evidencias las tenemos que conceptualizar y pensar como situaciones de evaluación. Y vamos a tener que definir en los comités curriculares si estas situaciones de evaluación se verían más bien en contextos reales o simulados. En segundo lugar, tendríamos que pensar, luego de haber definido las situaciones de evaluación, en los instrumentos de registro o en las tablas de especificaciones para la construcción de pruebas de conocimiento. Las tablas de especificaciones son un tipo especial de instrumento que proviene de la evaluación tradicional, que más bien genera los principales alineamientos para la construcción de una situación tipo prueba. En el caso de las tablas de especificaciones también nos vamos a tener que ver con el diseño propiamente tal de los ítems, ¿cierto? Y que tiene toda una artesanía, ¿cierto? Y una forma de trabajo que en realidad no a todos los docentes se les da y por lo tanto es algo que debe ser necesariamente entrenado. Por otro lado, en los instrumentos de registro nos tendremos que hacer cargo de los descriptores, que son pequeñas menciones, ¿cierto?, que aparecen en estos instrumentos que también tienen que ser diseñados con una calidad que permita la confiabilidad del instrumento. Finalmente, vamos a hacernos cargo de la definición de los tiempos y los recursos para poder hacer estas situaciones de evaluación. Este punto es fundamental. Habitualmente, pasos 1 y pasos 2
son llevados con mucha creatividad, con mucho ímpetu, pero requieren ser evaluados siempre en función de su factibilidad. Y eso es lo que se hace en el momento 3. Entonces, bueno, recordemos que las evidencias en este caso son un instrumento de evaluación con sus tablas de especificación y pauta de corrección que tiene que diseñar la persona que va a ser evaluada y su desempeño en una sesión de retroalimentación a los alumnos. Bien, respecto a la situación de evaluación general, se ha decidido que para demostrar esta competencia no son necesarias evidencias de conocimiento. Este es un tema siempre discutible en el marco de los comités curriculares que diseñan las evaluaciones, pero en este caso este es el escenario. En segundo lugar, al evaluado se le pedirá un programa de su especialidad. Pensemos que los evaluados son docentes que ejercen la docencia en una institución de educación superior y se revisará para asegurar que cuente con los elementos necesarios para que se desarrolle el ejercicio de evaluación. Vamos a mirar si el programa tiene los componentes requeridos para pedirle lo que le vamos a pedir. Entonces se le va a plantear que debe elaborar un instrumento, aplicarlo, entregando los resultados y retroalimentar a sus alumnos. Le vamos a decir que tiene 14 días para elaborar los siguientes ejercicios: una tabla de especificación, un informe que argumente las razones de la selección del tipo de instrumento y el instrumento propiamente tal. Se le va a entregar una pauta de informe, por cierto. Después tendrá que elaborar un informe en una presentación de diapositivas que sirva para retroalimentar a los alumnos. Tiene que generar informes individuales breves para un alumno que haya obtenido una baja calificación, menor a 4, y para un alumno de calificación alta, para que lo pueda poner en la presentación, sin nombres por cierto, para ejemplificar algunos tipos de errores y cómo solucionarlos. El evaluado va a tener que videograbar su sesión. Finalmente, tiene que entregar un informe con lo sucedido en la sesión de retroalimentación, las dudas que surgieron y cómo fueron manejadas por él. Entonces, en síntesis, la situación 1 se trata del diseño de un instrumento, la situación 2 usted sabrá, y la situación 3 es la retroalimentación a los alumnos. Vamos a ver entonces ahora un instrumento de registro para la situación 1. Es una escala de apreciación en la cual uno puede ver en la primera columna los criterios de desempeño que venían directamente del catálogo de competencias laborales e indicadores que sirven para especificar esta escala de apreciación que va desde el cumple completamente, cumple parcialmente, no cumple o no aplica, si es el caso, con alguna posibilidad de observaciones. Si ustedes se fijan, es un número considerable de indicadores. Tiene también una especificación para el tipo de instrumento que diseñó la persona: instrumento de preguntas cerradas, instrumento de preguntas abiertas, portafolio. No es mi foco detenerme en cada uno de estos indicadores, solamente mostrarle que el instrumento debe ser lo más preciso posible para poder recolectar y registrar la información requerida para evaluar. Acá tenemos ahora el instrumento de registro de la situación 3. En este caso no es una escala de apreciación, sino que es una rúbrica, donde ustedes pueden ver que es una rúbrica que está desarrollada en 4 niveles y que tiene en sus 2 primeras filas los criterios de desempeño asociados a la retroalimentación de fortaleza y debilidad y la sugerencia de mejora. Y en la última fila, fíjense, hay un criterio que tiene que ver con el aspecto conductual de comunicación interpersonal que debía ser medido. Todo esto es un ejemplo, pudieran haber más indicadores, puede haberse elaborado de una manera distinta el instrumento. Lo importante es poder mostrarles cómo se diseña en términos generales la evaluación por competencia y que tendríamos que tener entonces cada uno de estos instrumentos de registro al final de nuestro diseño. Esto, lo que ustedes pueden ver en los cuadros blancos, son lo que se denominó hace un rato descriptores, que serían algo así como el equivalente a los ítems en las situaciones tipo prueba. Es bien importante tener un descriptor que no esté sesgado, que
que signifique parcialmente lo mismo para todos los observadores. Son temas relevantes al momento de la construcción y la validación de estos instrumentos. Finalmente, la estimación de los tiempos y de los recursos. Acá en este cuadro ustedes pueden ver que en la primera columna, bueno, no, está bien pequeño, la idea es que pudieran ver el cuadro completo. Están las actividades clave, cada una de las actividades clave. Luego aparecen si se requieren evidencias de conocimiento, en este caso no. Luego las evidencias de desempeño, se fijan, instrumento de evaluación, un informe de retroalimentación. El ambiente, si es real o simulado. Luego hay un espacio para poner materiales. En este caso no se pensó en materiales, pudiera haberse pensado. Y luego se definen las horas. Primero las horas docentes, que debemos entender como horas docentes las horas de la persona que va a hacer la evaluación, que va a evaluar al candidato. Y ahí ustedes tienen horas de aplicación, que en este caso no existen horas de aplicación porque las personas no van a ser vistas en su contexto real. Distinto es cuando uno tiene que tomar un tiempo específicamente para poder aplicar el instrumento a la persona. Sí, por cierto, hay horas de revisión, eso es 0,4 horas, 0,3 horas, estamos hablando de horas cronológicas. Estamos pensando en una evaluación, en una aplicación a una persona, ¿no? Y las horas de retroalimentación, que son más bien grupales, porque habíamos pensado en una presentación de retroalimentación que fuera más bien general y no específica a cada persona. Entonces, ahí se hace algún tipo de cálculo, ¿cierto? Finalmente, para 20 alumnos se había pensado disponer de 40 horas para la evaluación. Todo esto puede ajustarse en realidad. Estamos pensando en lo que realmente se demora un proceso de evaluación por competencia, en este caso de evaluar docentes en contexto real y simulado. Al final también están las horas del alumno, las horas de preparación que requiere el alumno para hacer la evaluación y las horas en que se va a tomar la aplicación. Ahí sí están contabilizadas las horas de aplicación porque son más bien horas en las cuales él él tiene que utilizar. Finalmente, bien, y para finalizar, ya habiendo mostrado y ejercitado algunos aspectos centrales del diseño de la evaluación por competencia, más bien generales, por cierto, dejar algunas preguntas y reiterarlas porque son fundamentales a la hora de la construcción de este tipo de instrumentos. La primera, no quisiera cansarme de insistir en que el comité curricular se pregunte cuánto tiempo demorará la aplicación, tabulación, análisis y devolución de resultados. Si estos tiempos sobrepasan los tiempos racionales que existen dentro del plan de estudio, eso requiere necesariamente una revisión del instrumento que se ha construido y ajustarlo a ese marco, ¿no? Ese sería un error, diseñar instrumentos que sean en la práctica inaplicables. En segundo lugar, que tiene que ver con la confiabilidad, es cómo se calibrará el instrumento. Es un tema que habitualmente no se realiza. La calibración tiene que ver con permitir que distintos observadores y aplicadores del instrumento puedan llegar a una suerte llamémosle, consenso psicológico que permite que cuando aplican el instrumento lo aplican de manera relativamente similar. Por cierto, eso puede derivar en algunos estudios métricos de los instrumentos, pero fundamentalmente un gran paso para las instituciones en que si existe más de un aplicador, y sobre todo si el aplicador no es la persona que diseñó el instrumento, que existan reuniones, que existan conversaciones para, sobre la base quizás de ejemplos, de casos que hayan sido ya analizados, se puedan aplicar esos instrumentos para ir corrigiéndolos en el tiempo. En tercer lugar, las reglas de puntuación que deben tener los instrumentos siempre es un tema que nunca se aborda y finalmente son los docentes en el aula los que tienen que resolverlos y finalmente influyen en, en, en las calificaciones que obtienen finalmente los estudiantes. Por lo tanto, se sugiere que esas reglas sean discutidas con el asesor curricular y en el marco de los comités.
Y finalmente, el cómo se desarrollará la retroalimentación, que es también todo un tema dentro del tema de evaluación que generalmente no se aborda con mucho detenimiento. Y yo creo que ahí el comité también debe dar algunas líneas de acción respecto a cómo los docentes tienen que entregar ese feedback a los estudiantes. Bien, espero que la presentación haya podido ilustrar, al menos en términos generales, en qué consiste el instrumento de evaluación por competencia y que a través de las actividades hayan podido percibir qué implica el diseño de este tipo de situaciones de evaluación. Nos vemos en una próxima clase.